Buenas noches, profesora. Mi nombre es Jorge Luis Cuadro Quispe. En esta oportunidad voy a exponer sobre el tema del laboratorio número 3 que contienen el tema de contenido de humedad. Bueno, el contenido de humedad del suelo es crucial en la genotecnia porque influye en muchas propiedades del suelo, como su resistencia, capacidad de carga, compresibilidad y estabilidad frente a cargas. Este parámetro se mide comúnmente utilizando el método del secado al horno, que determina la cantidad de agua contenida en la muestra de suelos, comparando su peso antes y después de ser secada. Este ensayo sigue la norma ACTM de 2216, que especifica los procedimientos y condiciones para obtener resultados precisos y confiables. El objetivo y principales del laboratorio fueron determinar el contenido de humedad natural de las muestras del suelo mediante el secado al horno, evaluar cómo este contenido de humedad afecta las propiedades mecánicas y físicas del suelo, aplicar correctamente el método del secado al horno según las normativas internacionales, en este caso la ASTM de 2216 y ASTM de 4220. Las normativas utilizadas, eh, como sí lo mencionamos, estas normas aseguran la calidad y precisión en los procedimientos del ensayo, incluyendo las condiciones para el transporte y almacenamiento de las muestras, que deben ser conservadas en recipientes sellados para evitar la pérdida o ganancia de humedad. Los materiales y procedimientos. Se utilizaron los siguientes materiales: un horno secado de 110 a más o menos 5 grados, balanza precisas para medir con exactitud las masas, recipientes adecuados para colocar la muestra de suelo. El procedimiento consta en varios pasos. Primero, se determina y registra la masa del recipiente vacío. La muestra húmeda se coloca en el recipiente, se pesa y registra el peso. La muestra se seca en horno hasta alcanzar un peso constante y finalmente se pesa nuevamente la muestra seca para obtener la diferencia de masa que corresponde al contenido de humedad. En este laboratorio, con nuestros datos que tenemos, hemos tenido los siguientes resultados, ¿no? Primero, el contenido de humedad es uno de los parámetros más relevantes en geotecnia, pues afecta la capacidad del suelo para resistir cargas, su compresibilidad, la plasticidad y su comportamiento ante variaciones climáticas. En los resultados obtenidos para nuestras muestras, una primera muestra fue de 13,21% y la segunda fue de 12,05%. Podemos observar una diferencia de 1,16% de diferencia, ¿no? A esto, este, aunque esta diferencia puede parecer pequeña, es importante realizar un análisis detallado sobre estos valores porque impactan las propiedades físicas y mecánicas del suelo, ¿no? Ahora, ¿a qué interpretaríamos el contenido de humedad en estas muestras, ya que la muestra de 13,21% y la muestra de 12,5%, los valores de contenido de humedad de estas muestras están dentro de un rango bajo o moderado, lo cual es común en suelos finos, especialmente los limosos? Para suelos de este tipo, un contenido de humedad en el intervalo de 12 a 13% indica una saturación parcial de los poros con agua, sin llegar a estar completamente saturados. La humedad influye directamente en la plasticidad del suelo. Eh, en suelos con una humedad moderada, como en este caso las partículas de arcilla presentan una mayor cohesión y son capaces de formarse de manera plástica, lo que afecta la forma en que el suelo responderá a la compresión y al corte. La resistencia al corte podría verse comprometida si la humedad se encuentra por encima de los niveles óptimos de compactación, ya que el agua actúa como un lubricante que disminuye la fricción interna de las partículas. El impacto en la compresibilidad y resistencia. El contenido de humedad tiene un impacto directo sobre la compresibilidad del suelo. En suelos con humedad cercana al límite de saturación, las partículas de suelos están más separadas debido a la presión de agua que ocupa los vacíos, lo que puede hacer que el suelo sea más susceptible a la compresión cuando se aplica a cargas.
Para los valores obtenidos, es posible que el suelo esté cerca de la humedad óptima de compactación. Si la humedad natural es más baja que la óptima, la compactación del suelo podría no ser lo suficientemente eficiente para resistir las cargas estructurales sin que se produzcan asentamientos excesivos. En cuanto a la resistencia al corte, el agua en el suelo puede generar una reducción en esta propiedad debido a su efecto lubricante. Si la humedad en el suelo es demasiado baja, el suelo podría comportarse de manera más frágil bajo cargas, mientras que un contenido de humedad más alto podría aumentar la cohesión entre las partículas, aunque también aumentaría el riesgo de la formación de deslizamientos en taludes si el agua no puede drenar adecuadamente, ¿no? Los resultados obtenidos tienen implicaciones importantes para el diseño de cimentación, rellenos y estructuras de contención. Si se está trabajando en un proyecto que involucra estos suelos, es fundamental considerar que el contenido de humedad natural influye en estabilidades de las obras y efectividad de las estrategias de compactación. En este caso, los valores húmedos obtenidos son adecuados para la mayoría de las estrategias de trabajo, pero sería necesario realizar un análisis más detallado con más ensayos para asegurar que el material cumpla con los requisitos específicos para la construcción. Para la cimentación, un contenido de humedad de 12 a 13%, como fueron nuestros resultados, podría indicar que el suelo está cerca de la humedad óptima para la compactación, lo cual es ideal para la formación de una base sólida. Sin embargo, si el contenido de humedad es mayor al valor óptimo, es posible que se necesite una mayor cantidad de material seco o que se requiera el uso de maquinarias especiales para asegurar una buena compactación. Para el diseño de rellenos y taludes, un exceso de humedad puede aumentar la plasticidad y la expansión del suelo, lo que podría generar movimientos o asentamientos de taludes. En suelos con humedad alta, las estrategias de drenaje se vuelven cruciales para evitar el colapso o desplazamiento de los materiales. Aunque los resultados de las muestras 1 y la muestra 2 son consistentes y dentro de un rango esperado, se debe considerar algunas posibles fuentes de variaciones que podrían afectar la precisión del ensayo. Manejo de las muestras. Si las muestras no se transportaron o almacenaron adecuadamente, podrían haber experimentado una pérdida o ganancia de humedad durante el proceso, lo que alteraría los resultados. Temperatura y tiempo de secado. Aunque se siguieron normativas ASTM, es posible que una variación en la temperatura del horno o una interrupción en el proceso de secado afectara la exactitud de los resultados. Es fundamental que el secado continúe hasta alcanzar un peso constante para garantizar que todo el agua haya sido eliminada. Precisión en las mediciones. El uso de diferentes balanzas o de balanzas no calibradas adecuadamente pueden introducir errores en la medición de peso. Esto es especialmente importante cuando se trabaja con suelos de textura fina que retienen el agua con mayor fuerza. Bueno, en las conclusiones finales para este laboratorio podríamos decir que el análisis de contenido de humedad es esencial para comprender el comportamiento del suelo bajo condiciones naturales y en proyectos de ingeniería civil. Los resultados obtenidos para las muestras de este laboratorio nos indican un contenido de humedad dentro de un rango esperado para suelos limosos, lo que sugiere que las muestras se encuentren en un estado adecuado para ser utilizadas en procesos de construcción, aunque deben tomarse en cuenta los factores como la variabilidad natural del material y posibles errores en el manejo del almacenamiento de las muestras, ¿no? Bueno, acá también, bueno, en el laboratorio hemos utilizado los siguientes materiales, ¿no? Del horno secado, la balanza, los recipientes, un cucharón, los guantes, y así como el procedimiento que hemos ido viendo, más nos interesaba ver el tema de los resultados obtenidos, ¿no? Los resultados que hacen que concluyamos en lo que decimos, ¿no? Que indica un contenido de humedad dentro del rango esperado para los suelos limosos, lo que sugiere una muestra se encuentra en un estado adecuado para ser utilizado en proyectos de construcción, si lo hubiésemos querido utilizar para ello, ¿no?
Bueno, esto sería todo los resultados, lo concerniente a este laboratorio. Eh, Muchas gracias.